Diaria contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en Contigo. Hoy, 16 de abril, como cada año, se festeja el Día Mundial de la Voz, el World Voice Day. Y por ello, pues, quería recomendarles mucho. Va a haber un evento que vale la pena, sin duda, que si tienen oportunidad y viven en la Ciudad de México, área conurbada, la entrada es libre, es a las 7:30 de la noche, es una conferencia magistral llamada Conoce y Explora tu Voz, y hay un concierto también, concretamente la dirección es Auditorio Aurora Jiménez Palacios, en Avenida Congreso de la Unión, número 66, en Colonias del Parque, en Venustiano Carranza, como decíamos. Le quiero aprovechar para mandar un beso también a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, pues es foniatra de mucha gente, créanme, de todos los ámbitos, cantantes, políticos. Es impresionante, en verdad, ir a su consultorio. Además de que es de lo más atinada, puntual, preparada, yo le tengo un gran respeto. Y bueno, pues el Día de la Voz, un instrumento divino que nos permite a los seres humanos comunicarnos, lo que yo agradezco mucho y he vivido como conductora y locutora muchos años. Para mí ha sido pues un instrumento de trabajo y de sustento. Y bueno, pues hay que reparar en la voz. Ella me platica cosas que uno a veces no piensa, como por ejemplo, la voz hay que cuidarla, porque la voz si no se te oye de gente más grande, o porque la voz, las cuerdas vocales deben descansar, en fin, la vamos a invitar próximamente, ya ha estado con nosotros. Bueno, también el día de hoy vamos a tener al politólogo Raúl Villegas, quien ya es amigo y colaborador del programa, hablando sobre el debate de la marihuana. Muy interesantes sus puntos de vista, esto que bueno, va a dar todavía muchos meses más de qué hablar. También vamos a tener las recomendaciones de Marisela Salazar sobre las recomendaciones del Instituto de Cultura. Además, una entrevista con José Noé Mercado, hablando de Cervantes, este grande de la literatura, a 400 años de su muerte. También conversamos con él. Todo esto y mucho más, Facebook y Twitter, @Claudia Contigo. Aquí comenzamos. La entrevista. Pues ahora estamos una vez más con Raúl Villegas, quien es colaborador y sobre todo amigo ya de este programa y de esta persona que soy yo. Oye, mi amor, qué gusto tenerte nuevamente. Al contrario. Ya sabes cómo se te aprecia. Además me encanta porque contigo se platica delicioso, de verdad. Y bueno, tenemos ahorita el tema que pues por supuesto es mediático, es de agenda y además creo que va a estar bastante rato ahí en el tintero, que tiene que ver con el tema de la droga, de la marihuana concretamente, si se va a legislar o no, su uso lúdico, su uso médico. Y bueno, sabemos que acaba de apenas llevarse a cabo el 5º y último foro aquí en México para la discusión. A ver, ¿qué con esto? Porque además próximamente ya el 21, en cuestión de días, se va a hacer esto en la ONU, también se va a discutir. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu lectura para empezar de este 5º foro? Yo creo que es un enfoque todavía parcial. Después de este 5º foro se supone que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, fijará postura. Y esa postura es la que va a llevar México al foro de la ONU. Y claro, México pues ahí tiene, dada la experiencia de lucha contra el narcotráfico y el crecimiento exponencial de la farmacodependencia, pues México tiene una experiencia amplia y que va en los dos sentidos. Por una parte tenemos 250,000 personas muertas como consecuencia de la guerra contra las drogas, pero el día de ayer, según anunció Osorio Chong, hay un inicio de rectificación del esquema prohibicionista. Él mismo dijo que está en desuso. Durante los últimos 40 años, el esquema prohibicionista tuvo prioridad en México y en el mundo. Combatir las drogas, tanto a los grupos de criminales como a los consumidores. La estigmatización. Hoy en día está en revisión esto. Se ha visto que lo único que ha logrado es hacer más fuertes a los grupos criminales y por otro lado no ha detenido la demanda que va en aumento de los consumidores. Entonces, por lo pronto, se están dando cuenta finalmente de que hay que separar los procesos de producción, de distribución y de consumo de cualquier droga en el país y en el mundo. Ahora, ahorita que dices separar, me parece un concepto clave, porque yo eso es lo que he sentido, un poco como que la parte del consumo a lo mejor se tiene que revisar con muchos matices, desde el moral, el social, el que tú quieras. Pero la parte médica, Raúl, esa es la que siempre me ha brincado. Digo, tenemos casos como el de la niña Grace de Monterrey, que todos conocimos, que al final yo como digo, ¿qué no haría cualquiera
Digo, yo exhorto al hijo de quien me digas, de cualquier secretario y de cualquier personalidad o cualquier común y corriente, que no harías por un hijo, ¿no? Cierto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Siento que también hubo ahí gente que estaba defendiendo el consumo y treparon las dos cosas juntas. Así es. Y me parece Así que una es. cosa no tiene nada que ver con la otra, Por más allá de mi supuesto. opinión, que no importa. Pero creo que la parte médica no será discutible, Por ¿no? supuesto. Sí y no. A ver, sí cuéntame. y no, mi querida Sí, Claudia. dime, por favor. Si el efecto medicinal más importante que se le atribuye a la cannabis, Ajá. sobre todo al tetrahidrocannabinol, que es uno de los alcaloides, el más importante de la marihuana. Como antiepiléptico, hay muchos otros antiepilépticos que son mucho más poderosos y que no derivan de la marihuana, ¿no? Son sustancias que se venden en cualquier farmacia, no requieren ni siquiera receta médica. Entonces, bueno, le han atribuido algunos poderes especiales. Pero igual si los no efectos son llega distintos, ¿no? Sí, claro. Digo, quiero pensar que una cosa natural, Sí, como sí. una hierba, no es igual que una cosa química como una medicina. No estoy diciendo cuál sea peor o mejor, ¿no? Nada más es Sí, distinto, ¿no? Pero son distintos. En cuanto a efectividad, es más efectivo las sustancias que se manejan ahora. En el mercado. En el mercado y que elevan el umbral de excitabilidad de la fibra nerviosa. Es decir, no produce descarga. Pero entonces, ¿qué pasa con el caso de la niña Grace, por ejemplo? Está magnificado. Pero entonces no crees realmente que, es decir, digo, yo no conozco el caso en persona, pero sé gente que lo conoce y los papás, digo, no tendrían por qué mentir a este respecto Claro, en cuanto a que claro. la niña tiene menos convulsiones. Sí y no. Se trata de un trastorno que se llama síndrome de Lennox-Gastaut. ¿De qué se trata ese síndrome? Una epilepsia en ok. niños pequeños con cierta sintomatología específica, se enderezan de repente. Y es un movimiento repetitivo, Ok. entre otras cosas. Es una epilepsia generalizada. Pero para eso están demostrados desde hace 50 años o 70 algunas sustancias que son mucho más efectivas para controlar el problema. Hay ahora hasta procedimientos de estimulación cerebral extracraneana que no usan drogas. Entonces hay muchas, incluyendo la hipnoterapia para la supresión de adicciones, está dando resultados excelentes. Entonces, Pero tú crees está que un esta poquito criatura exagerado, ¿eh? Ok, te lo compro, pero tú crees que en esta situación concretamente, en esta como en Claro, muchas otras, claro. por ejemplo, la hipnoterapia le iba a hacer a esta niñita con esta enfermedad? No, en esto no. Entonces, puede ahí- actuar en la fase preventiva o en la fase de supresión de la adicción, pero en el tratamiento yo creo que como puede ser válido el uso de la THC, de la tetrahidrocannabinol, hay otras drogas, otras sustancias que son mucho más efectivas, Ok. que no derivan de la marihuana. Pero entonces, si partimos de lo que tú me comentas y de esta opinión, entonces estaremos pensando que no necesariamente entonces tendría que legislarse bajo tu óptica. Tiene que legislarse por muchas razones. ¿La médica Desde o la del consumo? Las dos, mi amor. Entonces, las tú sí dos. lo juntas. Pero, bueno, es que van de la mano. Más Es que uno bien- pensaría que no, ¿me entiendes? Es lo que yo te decía. Claro. Yo pensaba, la parte médica me parece incuestionable. La otra, pues es que entran muchos más factores que no sé, Claro. ¿no? Sí, sí. Pero sí. tú dime, es que cualquier persona te puede decir que sea consumidor. Ajá. Bueno, es que yo necesito de esto, soy un enfermo. Ajá. Y además se ha demostrado que el uso repetido de cualquier droga. Pero lo curioso es incluyendo que la los que marihuana, fuman esto dicen que ellos no son adictos a esto. O que sea, no eso son también adictos lo y dicen. tienen Entonces, ellos no el tienen ningún cerebro problema. desarrolla receptores para la marihuana. El día de ayer, precisamente, no yendo muy lejos, el día de ayer la directora Berta Maudow, directora del Departamento de Psiquiatría de Harvard, presentó un estudio concluyente donde demuestra, en una casuística muy amplia, donde demuestra que el uso de la marihuana produce daño cerebral, sin lugar a dudas. Con un Daño consumo, me imagino, magnificado, no con una consumo- cosa menor. Sí. Pero tampoco con un consumo excesivo. Ajá. Si ponemos, ¿qué tanto? El consumo de medio a un cigarrillo al día a lo largo de 5 años produce daño cerebral y alteración de las funciones mentales. Mira, es bien importante lo que estás diciendo porque también eso era como un tema como arriba de la mesa todo el tiempo, ¿no? Hay gente que discute, hace más daño un cigarro de tabaco
lo cual definitivamente yo no puedo decir que no haga mucho más daño, no lo sé, no soy médico, pero sí tiene 300 sustancias horrorosas. Así es. Y hay gente que defiende desde esa óptica, pues una cigarra de marihuana es poquita hierba y es natural y la. Pero creo que también ahí está el asunto, el punto, porque uno te cambia la conducta, así es. El otro no cambia la conducta, ¿no? Por mucho que te fumes un cigarro, te mueres de la tos, pero no, vamos. Claro. Entonces, sí está comprobado que la marihuana, por supuesto, un solo cigarro produce daño cerebral. Al X tiempo, 5 años. Después de algún tiempo, de un cigarro al día. Dependiendo de la idiosincrasia de cada persona. Sí, claro. Pero medicamentos, estamos hablando. Sí. Y con el tabaco suceden otras cosas terribles, digo, el pulmón, pero no a nivel cerebral. Así es. A nivel cerebral entiendo que hay un placebo, incluso cuando fumas un cigarro. Hay un placebo, por una parte, hay más bien una sensación de placer. Y un engaño. Y un engaño sí, también. Seguro, sí, claro. Y hay una alteración de la presión arterial, etcétera. Pero una cuestión fundamental que considerar es hasta qué punto la marihuana, y no hay estudios concluyentes, es simplemente una droga de tránsito. Que tú empiezas consumiendo marihuana y después quieres ascender en la escala microsocial y le sigues con cocaína y al poco tiempo pues tienes que meterte heroína y de ahí pasas a las drogas de diseño. Ahora no necesariamente ocurre, digo, hay gente que está en la marihuana toda su vida, ¿no? Pero ¿crees que es un escalón más viable entre la marihuana, vamos a pensar de marihuana a cocaína, que de tabaco a cocaína? Sí, o cuando falta la marihuana, pues entonces un sustituto puede ser cualquier otra. ¿Verdad? Un ácido, cocaína o la más adictiva de todas, la morfina, heroína. Ahora, a ver, entonces dime esto, es que el tema es tan amplio y increíble. A ver, entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que en tu lectura, así para entenderlas rápido, de esta quinta y ahorita pasar a la ONU? A ver, de esta quinta reunión aquí en México. Menos. A ver. La tendencia al abandono del esquema prohibicionista, de las estrategias prohibicionistas. De decir, bueno, lo vamos a volver a revisar. Vamos a revisarlo. 2, vamos a hacer una separación en el manejo, en el tratamiento de los grupos criminales, narcotraficantes, y del paciente adicto. Son cosas diferentes. O sea, no vas a criminalizar al consumidor porque no es lo mismo consumirla que producirla o comercializarla. Sí. El consumidor hay que darle tratamiento y además un trabajo muy amplio de educación y desincentivación del consumo de cualquier droga. ¿No? Y en tercer lugar, la definición de estrategias conjuntas para bloques de países. No se podría hablar, por ejemplo, del combate al tráfico de estupefacientes en Estados Unidos sin tomar en cuenta la colaboración con el gobierno de México. Sí, que cada quien está en su canal y en su decisión, ¿verdad? El gobierno de Colombia, ¿no? De dónde llega la heroína, más bien, la cocaína a México, pues casi toda llegaba de Colombia, ahora ya empieza a llegar de Perú. Como sale la marihuana y la amapola y otras de México, ¿verdad? Sí, así es. A ver, vamos a hacer un corte, está súper interesante, seguimos platicando aquí con Raúl Villegas sobre este tema de la marihuana.